noches, amigos televidentes. Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección y conducción de Entérate con Leslie. Esta noche tenemos un invitado especial, al doctor Wilfredo Pedraza Sierra. Bueno, él no necesita de mayor presentación, ha sido una persona pública, ex ministro del Interior, ex abogado, defensor de Ollanta Humala y participa en estas elecciones generales 2021 como candidato al Congreso de la República por el partido de Ollanta Humala con el número 1. Vamos a tener en breve una entrevista con el doctor Wilfredo Pedraza para que nos cuente cuál es su propuesta para llegar al Congreso de la República. Así que atención ciudadanía, estamos a través de nuestras redes sociales, YouTube y Facebook, para que puedas dejar tus sugerencias y opiniones y preguntarle también al candidato. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial, no sin antes saludar a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, a todos nuestros connacionales que están mirando el programa todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Te invito también a que ingreses a nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Tenemos la información más actualizada para ti. Regresamos en breve con Entérate con Leslie. Retornamos a bloque político electoral y tenemos a nuestro invitado de la noche, el doctor Wilfredo Pedraza Sierra, y no necesita de mayor presentación, es una persona pública, es ministro del Interior, también ha estado como abogado defensor de Ollanta Humala y ahora postula al Congreso de la República por el Partido Nacionalista Peruano con el número 1. Muy buenas noches, doctor Wilfredo Pedraza, es un gusto tenerlo en nuestra plataforma ya en un formato distinto, y también darle las muy buenas noches a Luis Felipe Polo, que gentilmente se enlaza desde California con el programa Entérate con Leslie para apoyarnos en la conducción del programa. Buenas noches a ambos y bienvenidos nuevamente al programa. Gracias, Leslie, Luis Felipe, muy buenas noches, un gusto verlos. Gracias, Wilfredo, gracias, Luis Felipe. Luis Felipe, comenzamos la entrevista con Wilfredo, te cedo el paso. Sí, con mucho gusto. Willy, una de las cosas que creo que el Congreso tiene que cambiar es la percepción que tiene la ciudadanía de él, ¿no? Hace ya muchos, en los últimos años, yo creo que desde la etapa de Fujimori, el Congreso no es el Congreso de altura, donde las discusiones sobre el país en verdad valen la pena escucharlos. Ya no tenemos ese Congreso de la época de Belaúnde o del primer gobierno de García, donde en verdad quienes estaban ahí tenían la capacidad, la decencia como para discutir, argumentar y presentar proyectos de leyes en verdad que beneficien a la población. He tenido ocasión de revisar tus principales puntos de leyes, la verdad que muy interesantes, pero están muy tirados al tema de seguridad, porque es un tema además que domina mucho, ¿no? Pero ¿cuál sería tu principal fortaleza de llegar al Congreso? Es decir, tú conoces mucho el tema de seguridad, el tema del interior, pero ¿cuál es tu principal fortaleza
para que cambies esa percepción que la ciudadanía tiene del Congreso? A ver, en la década del 80 daba gusto ir al Congreso. Nosotros jóvenes hacíamos cola para ir a la Cámara de Diputados o a senadores, ver discursos y debates con bastante profundidad. Era incluso hasta una manera de formarse en la política y en la cultura. Hoy ciertamente eso se ha perdido hace algunos años, muchos años ya. Y en los últimos 5 años especialmente, el Congreso ha jugado un papel desastroso, quizás el factor más importante de inestabilidad en nuestro país, que le ha costado muchísimo vidas, miles de puestos de trabajo, porque desde mi punto de vista la inestabilidad política no se limita al ámbito político, sino tiene un costo en la ciudadanía. Y por eso creo que después de tantos años de abogado y de gestión pública, mi fortaleza y mi principal motivación de ir al Congreso es tratar de ser un legislador sereno, de hacer uso de las facultades que el congresista tiene, con bastante objetividad, sin partidismo, sin revanchismo, no ser el típico congresista chillón y afectador de honra de quien va al Congreso, y además de tratar de jugar un papel que me permita digamos, hacer una sinergia con el Ejecutivo para juntos, Ejecutivo y Congreso, poder salir de esta grave crisis que hoy tenemos en el país. Así que básicamente diría, los años me han dado alguna fortaleza, tranquilidad, una visión integral de las cosas, y eso es lo que pretendo llevar al Congreso. Muy bien, Wilfredo. Es importante la pregunta de Luis Felipe, y es la que estamos haciendo a todos los candidatos que han pasado por esta plataforma, porque en realidad lo que queremos es que contribuir un poco con el cambio de esta visión que se tiene del Congreso. Muchas veces decimos, ¿por quién vas a votar? ¿Vas a postular al Congreso? Vas a ir a corromper, vas a ir a hacer todo menos legislar, todo menos fiscalizar. Cuando realmente el trabajo parlamentario es muy bonito. Yo lo he vivido desde adentro porque he sido asesora del Congreso de la República, he trabajado con distintos parlamentarios, cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su dinámica, pero cuando uno asume con compromiso, con seriedad y responsabilidad esa labor parlamentaria, sinceramente te das cuenta que uno está ahí para el servicio de tu nación. Y ese concepto, esa esencia es la que realmente se ha perdido en los últimos quinquenios, ¿no? Y es muy lamentable porque el Parlamento es la representación nacional, es la voz del pueblo peruano, y a través de sus congresistas es donde realmente está cubriendo, está delegando el encargo político de su representación. Esperemos, Wilfredo, que de llegar al Congreso puedas tú restituir, ¿no?, esa visión, ¿no?, esa esencia que se ha perdido en el Parlamento en estos últimos quinquenios. Pero vamos a tu propuesta concreta, porque el tiempo nos corre rápidamente, y es que la agenda que tú preparas para llegar al Congreso es, digamos, acá hay unos puntos muy esenciales. Recuperación de la institucionalidad de la policía. Hemos visto hace poco, es cierto, cómo ha habido tremendo alboroto con el tema del nombramiento del comandante general de la Policía Nacional, cómo salieron militares en retiro, cómo la opinión pública se encrespó con todo esto, porque en realidad veíamos que existía mucha arbitrariedad, ¿no?, en la interpretación de la norma. ¿Cómo Wilfredo Pedraza, de llegar al Congreso, va a recuperar la institucionalidad de la policía? A ver, nosotros el año 2012 iniciamos una reforma muy importante en la policía. Cambiamos todo el marco normativo de nuestra policía, le asignamos muchos recursos, $1.500 millones de inversión en equipamiento, gasto ejecutado, y además establecimos parámetros para los ascensos y la designación del comandante general. Sin embargo, después, con el presidente Kuczynski, las normas se fueron cambiando y hasta hacerlo a veces oscuro. Yo pretendo generar para la policía, que es ahora una institución muy importante, una ley orgánica, aunque eso suponga modificar la Constitución, para que podamos tener reglas mucho más claras en los ascensos, así se evite el comercio que hay, tráfico de influencias, tarjetazos, y no se modifique además
por directivas internas de la policía, que es lo que pasa cada año. Y en segundo lugar, ya de mi experiencia en el manejo de la seguridad, vamos a introducir un nuevo sistema de pases al retiro. Porque hoy un policía, al cumplir 30 años, puede pasar al retiro por la voluntad del ministro o de su comandante general, es decir, por voluntad política. Y sin ninguna causa, simplemente tiene 30 años, ya puede ser invitado al retiro. Y me parece sumamente injusto que quien tiene 30 años y puede estar 5 años más eventualmente, sin importar su grado, se vaya de la forma como usualmente el policía se va, casi maltratado, temeroso si se va o no se va, buscando contactos, pagando para no irse. Creo que eso hay que terminar, porque de mi experiencia, reitero, me da igual que un buen policía sea comandante, sargento o general. Lo importante es que sea un buen policía. Pero hoy los criterios de pase al retiro son como los militares. ¿Tiene o no proyección para ascender en la carrera? La verdad, a mí la jerarquía en la policía no me parece un elemento sustantivo. Lo que importa es que sea un muy buen policía. Por ejemplo, ¿quiénes se van al retiro pronto? Los que no ascienden, son mayores o comandantes, pero no ascienden porque se dedican mucho al trabajo. Por ejemplo, los investigadores, los antiguos PIP, no tienen mucho ascenso porque han trabajado intenso en su labor. Son extraordinarios investigadores, pero no tienen en la lógica policial futuro policial porque no van a ascender, no han hecho cursos, etc. Pero de nuevo, pensando en la ciudadanía, me parece mucho más importante el buen policía y no su jerarquía. Y en esta dinámica, cambiar la forma como salen al retiro me parece también importante. Wilfredo, antes de darle la palabra a Luis Felipe, en este mismo punto, se sentó un mal precedente en el gobierno de Sagasti con haber designado a un comandante general que no le correspondía estar en estos momentos en el cargo. Y eso genera ahora también como una situación muy latente para el Congreso, porque acá han habido algunos candidatos que están proponiendo ya de llegar al Congreso iniciar una denuncia constitucional, ¿no?, respecto de este tema, porque se ha sentado un precedente no contraria a la norma. Y se sentó este precedente, el presidente Sagasti no lo ha removido, lo ha dejado tal cual. El actual ministro del Interior no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Entonces prácticamente han consentido un acto que está violando la propia ley. ¿Qué opinión te merece ese aspecto? Y de llegar al Congreso probablemente tengas que debatir esta denuncia constitucional, de producirse, claro está. A ver, yo he hecho la norma en el 2012 para establecer que los comandantes generales pueden ser designados únicamente entre los 3 primeros de la jerarquía policial. Esa interpretación que el ministro Céspedes ha hecho realmente es desastrosa, y creo que muchos se lo hemos advertido en su momento. Yo diría que hay fue una deficiente decisión política, más que del actual comandante general, que como policía tenía que acatar un poco la decisión de su ministro. Pero es un tema irregular. Pasar al retiro a 18 policías para escoger... Vargas, ¿no? Sí, claro. Vargas Céspedes, sí. Ya, preciso. Tomar una decisión de esa naturaleza contra la norma expresa de la ley sí me parece muy delicado. Y delicado además que el presidente Sagasti lo anuncie en gobierno y lo valide durante casi 30 días. La verdad es que uno lee la norma y la lee sistémicamente con otras normas adicionales y no hay nada que discutir. De manera tal que yo no sé si por el tiempo que ha pasado los policías que salieron tengan que reingresar. Una situación difícil, pero por lo menos reivindicarlo de algún modo me parece una obligación moral. Justo, ¿no? Un acto justo. Sin duda, sin la menor duda. Felipe. Willy, una de las cosas que tengo que resaltar de tu propuesta es que son puntos concretos. Nosotros con Leslie, que estamos entrevistando a algunos candidatos, vienen con una lista de proyectos de ley, pero que ni siquiera les corresponde como congresistas, sino vienen con unos planes de gobierno que parece que son candidatos a la presidencia. Lo tuyo realmente va por el tema del Congreso, y porque, como dice el dicho, ¿no?, el que mucho abarca, poco aprieta.
tú estás yendo al grano directamente, pero una ley que me está llamando la atención, una de tus propuestas que me parece excelente, que nos gustaría que nos expliques un poco más en qué consistiría, es el de promover la modernización de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Ministerio Público, dándole mayor autonomía e independencia. Eso significa que hoy tú ves que no tienen esa autonomía e independencia que la población necesita. Yo creo que la autonomía la han ido perdiendo, especialmente por presión de los grandes medios de comunicación y de la política. Yo puedo afirmar claramente que en los últimos años, 10 años por lo menos, las principales investigaciones que el Poder Judicial ha hecho se han motivado por periodicazos o por denuncias de algunos congresistas de oposición contra políticos, básicamente. Creo que esa forma de iniciar investigaciones no es la más pertinente, porque a mediano plazo cargan las investigaciones y no tienen ningún resultado. Pero yo voy especialmente a lo siguiente. En estos últimos 20 años se han ido formando instancias especializadas de investigación, por ejemplo, en lavado de activos, en corrupción, por ejemplo. Y me parece extraordinario, porque obviamente toda investigación tiene que ser especializada porque se necesita un expertise especial para lograr resultados. Solo que, tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía, esas instancias se han creado por voluntad del fiscal de turno, fiscal de la Nación de turno o el presidente del Poder Judicial de turno, y se mueven conforme a su voluntad. Los integran personas que ellos deciden, y creo que hay que generar también en esas dos instituciones institucionalidad para que sean instancias de investigación permanentes, para que se designen jueces y fiscales permanentes, y mucho más en el caso de la Fiscalía. Hemos visto en los últimos 2 años cómo fiscales vinculados a hechos irregulares, fiscales que no logran designar su fiscal de la Nación. Un desastre, una institución tan importante como la Fiscalía. Creo que reformular la manera como se elige al fiscal de la Nación y acabar con y eso para ambas instituciones, con el interinato en los Supremos, me parece una absoluta necesidad. Hoy solamente un tercio de Supremos son titulares, y eso pues se presta a manipular resultados en las investigaciones y en los procesos, que creo que hay que terminar. Y además hay un tema incontestable. Como ustedes saben, estamos en un proceso de reforma procesal penal, hay roles diferentes en los jueces y fiscales, y eso se ha regulado con pequeñas directivas en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Hay que formalizarlos para que sea mucho más institucional y así podamos tener jueces y fiscales con mayor respaldo normativo. Justamente el caso de estas dos fiscales, Sandra Castro y Rocío Sánchez, ayer el acto que ellas han cometido de reunirse a puertas secretas, cerradas, ¿no?, con el presidente, con el entonces presidente Martín Vizcarra, sin duda es un acto que lesiona severamente la autonomía del Ministerio Público. Ayer escuché a la fiscal de la Nación siendo entrevistada por un programa dominical, ¿no?, en la que ella decía que esto que había pasado con las fiscales y el señor Martín Vizcarra no tendría por qué afectar las investigaciones, porque hay declaraciones, testimonios, colaboradores eficaces, audios, vídeos, qué sé yo, etcétera, que está corroborado, que está ya, digamos, como parte de una investigación. Pero eso a mí me parece relativo, Wilfredo. No es que no quiera, digamos, contradecir a la fiscal de la Nación, no, de ninguna manera, merece todo nuestro respeto, pero eso no es tan digamos, ¿cómo afirmarlo? Yo no creo que no se ponga en riesgo, yo creo que lo está poniendo en riesgo, porque este acto de alguna manera les da los argumentos a los investigados o a los que se encuentran inmersos en esta investigación, no en calidad de imputados sobre todo, para que ellos puedan aducir que esta investigación no fue imparcial, ¿no? Entonces hay realmente riesgos que se están corriendo, y eso es lo que preocupa a la ciudadanía. ¿Qué opinión te merece sobre este punto, si lesiona o no, en tu criterio, la autonomía del Ministerio Público? Si fiscales tienen contacto con los políticos, con el presidente, por ejemplo, sin duda la investigación se contamina.
Yo tengo una seria preocupación, la verdad, con el rol que muchos fiscales juegan hoy. Muy proclives a la prensa, a filtrar información, a moverse conforme a los grupos de poder mediáticos lo perciben, roles que antes no había visto, la verdad. Una pérdida de la jerarquía importante y, por tanto, desde mi punto de vista, una reducción de los derechos de las personas. Los ciudadanos nos exponemos mucho cuando tenemos fiscales exacerbados en las investigaciones, pierden la objetividad y creo que eso es un gran problema. La ley orgánica del poder de la Fiscalía establece con claridad dos funciones centrales: investigar para condenar, pero también para absolver, es decir, objetividad. Y yo diría que en los últimos tiempos ese rol se ha ido perdiendo y se ha centrado mucho en el rol acusador, afectando, me queda clarísimo, derechos de miles de personas. Yo creo que tenemos que hacer que la Fiscalía cumpla su papel de defensora de la legalidad, de acusadora principal, pero también de tener claro que la investigación tiene que tener un rol también de buscar la realidad. En esa dinámica, obviamente, la participación de políticos y el contacto que el fiscal pueda tener con personas ajenas a la investigación, sin la menor duda, la contamina. Ya, perfecto. Una de tus propuestas también era reformar el sistema penitenciario, ¿no? Que realmente es un tema que está muy pendiente, no vemos cuánto se ha reformado, sobre todo por el tema de la resocialización de las personas que están cumpliendo una condena, ¿no? Y hemos visto también un poco la degradación que se ha tenido en estos últimos años, y más aún con el tema de pandemia. ¿En qué aspectos crees tú que esto se tiene que fortalecer o reformar, Wilfredo, en el Congreso? Porque es una de tus propuestas. Yo creo que desde el Congreso, aunque una reforma integral de las cárceles requiere una acción central del Ejecutivo por recursos, pero desde el Congreso creo que hay que modernizar el Código de Ejecución Penal, por ejemplo. Tiene más de 30 años, una copia literal al Código de Ejecución Español, que no sea adecuado a nuestra realidad, pero en esa dinámica me parece importante trabajar en un tema, la clasificación. Después de tantos años de ver cárceles en el Perú y en otros lugares del mundo, me queda claro una cosa: sin una clasificación adecuada no hay manera siquiera de intentar aspectos básicos de una resocialización. Todos tenemos claros que los jóvenes son víctimas de la delincuencia ranqueada de los reincidentes. Y yo pensaría en un rediseño de cárceles, básicamente para unir todo el esfuerzo posible en favor de los jóvenes y primarios. Hacer infraestructura, promover infraestructura para ellos, pero especialmente establecer mecanismos que obligan a la institución penitenciaria a una separación física real, incontestable, del joven respecto a los demás. Creo que el sistema penitenciario en el mundo tiene que girar a eso, porque si no, lo que estamos haciendo es entregar a los jóvenes a esto que históricamente se dice, lo entregamos al enemigo. Pero además hay un tema que es central. Los trabajadores creo que tienen un proceso muy aflictivo en su función. Han fallecido por el COVID muchísimos. Ahora probablemente sea la labor pública más compleja que haya en el Estado, trabajar en cárceles. Y nosotros y ustedes han transitado por las cárceles. Y sin duda es un tema sumamente complejo. Cambiar el chip de que invertir en cárceles es un tema que favorece a la comunidad va a ser una tarea no normativa, pero sí una tarea que yo la voy a emprender. Invertir en salud, en cárceles quiero decir, es una forma de invertir en salud, en la salud pública. Invertir en seguridad en cárceles es una forma de mejorar la seguridad ciudadana. Esa asociación yo voy a trabajarla intensamente y ojalá nos puedan acompañar muchas personas. El que esté privado de su libertad no significa que esté privado de otros derechos, ¿no? Entonces, sin la menor duda. Creo que la percepción que se tiene acá, ¿no?
La lección que hemos aprendido ahora es que hay que generar facilidades para que la familia vaya, hay que establecer canales muy concretos para que la entrega de paquetes de alimentos o medicamentos sean eficientes, hay que mejorar los canales de entrega de materiales de trabajo y hay que respetar la visita. Me parece que son temas tan básicos que indirectamente influyen en algún propósito de una resocialización, obviamente muy distante de ese propósito de terapias o cosas de otra naturaleza. Yo prefiero una proyección de resocialización con contacto con las personas, con la familia, con los activistas, con las iglesias, y eso da mucho más resultado. Una de las cosas importantes que la sociedad debe entender es sensibilizarse con los problemas carcelarios, ¿no? Y la clase política incluso no quiere saber en general mucho del tema penitenciario porque no le suma votos, sino más bien le resta votos, justamente por la percepción que la población en general tiene sobre las cárceles. Yo tengo una pregunta un poco más política, Willy. Falta un mes y un día para las elecciones. El porcentaje, según la última encuesta del presidente Humala, pues no llega al 4%. Bueno, muchos no llegan al 4%. ¿Cuál va a ser el esfuerzo que van a hacer ustedes para que pueda pasar la valla electoral y puedan tener congresistas? De hecho, es incontestable que tenemos un fuerte antivoto, diría como consecuencia de una enorme campaña de prensa que se ha efectuado contra el presidente Humala y su esposa. En estos 3 años, un poco más, hemos contado más de 3.000 portadas negativas en esa dinámica. ¿Pero qué estamos haciendo? Recorriendo espacios para recordar lo que el gobierno del presidente Humala ha significado. Y pueden haber muchos críticos, pero las cifras son incontestables. En los 5 años del gobierno del presidente Humala, la inflación ha sido siempre menor a un dígito. 40.000 millones de dólares en inversión en minería inédito en el país. En educación, una enorme reforma, creamos la SUNEDU, que estamos seguros irá mejorando de manera importante la educación superior en el Perú. Incrementamos en la educación el presupuesto de 3.1% al 4% del PBI, cifra histórica. Hoy se ha reducido. Una gran reforma en salud, aunque no se reconozca, y una enorme reforma también en la policía. Entonces, las cifras de reducción de pobreza, de inversión en educación, en salud, en los kilómetros de carretera, estamos nosotros comenzando a recordar a la comunidad. De hecho, Ollanta está viajando bastante, hoy está en todo el sur del Perú, y la acogida personal es enorme. Yo tengo serias dudas siempre sobre las encuestas. De hecho, en el 2011, en esta época sí, Ollanta estaba por 8% aproximadamente, pero tenemos claro que hay un voto escondido. Hay más de 30% aún de gente que no tiene una opción electoral clara, y en la última encuesta a la que refieres, Luis Felipe, pues el primer puesto está en 11 puntos. Digamos, diferencia de 5 puntos, 6 puntos, no es una diferencia sustantiva. Hay un empate técnico entre los 4 primeros y todos los segundos también. Con ese 30% de indecisos, la verdad, todo puede cambiar y nada está dicho, y estamos trabajando entonces ahora intensamente, de manera tal que confiamos en que el elector busque un gobierno que ha significado estabilidad política, que le ha ofrecido estabilidad económica y que hoy tiene gran experiencia y un equipo importante de trabajo. Muy bien, Wilfredo, 30 segundos para que las personas te escuchen y te digan, vean por qué quieren votar por ti, por qué deberíamos votar por ti. Creo que en un país como el nuestro hoy, que tiene una severa crisis económica, una severa crisis política y una crisis muy mal manejada en el tema de salud, necesita personas con experiencia. Con Ollanta hemos mostrado tener un equipo importante, un equipo que ha gestionado y gerenciado muy bien los recursos en el país, 94% de ejecución presupuestal cada año, hoy estamos en 60%, y por tanto no hay que apostar por el indeciso, hay que apostar por quien ha mostrado capacidad de gerenciar,
sensibilidad social y ha mostrado gobernar para los de abajo, y eso vamos a hacer nosotros. Así que, estimados amigos, en abril vote por Ollanta, y por Lima, por el 1, obviamente, vuestro servidor. Muchísimas gracias, Wilfredo Pedraza Sierra, por concedernos esta entrevista. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Gracias, buena suerte. Muchos éxitos en esta postulación al Congreso. Ya veremos. Gracias, Leslie. Muchas gracias, Luis Felipe. Un gusto de saludarlos. Igualmente, buenas noches. Igualmente.